Hola, hola familias, ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente aquí en Ser Mamás, acompañándolos, aprendiendo juntos. Yo soy Juliana Cardona y estoy feliz en este espacio de ser mamás. Yo soy mamá y amo ser mamá, me encanta ser mamá, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, así que este tema me apasiona mucho. Y bueno, hay muchas cosas que yo obviamente no sé, pero para eso estamos acá, para aprender juntos, con nuestros profesionales, con la gente que nos acompaña. Gracias a ustedes por la sintonía, por seguirnos en redes sociales, por acompañarnos en el sistema de canales que hacen parte de todo esto. Y bueno, estoy echando mucha chachara, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy nos acompaña otra profesional, ella es psicóloga, se llama Erika Marín, es psicóloga y ha trabajado en varios campos pues de la psicología y démosle la bienvenida y que ella misma nos cuente un poquito de lo que ha hecho Erika. ¿Cómo está, Yuyi? Muchas gracias por la invitación. Ay, tan linda, qué rico estar aquí contigo, obviamente con profesionales que nos aporten a muchos temas de familia. Muchas gracias. Bueno, te cuento un poquito. Mi nombre es Erika Marín, ¿cierto? Soy docente, estudié pedagogía, también soy psicóloga cognitiva conductual. Tengo experiencia en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, es un área que me encanta, me apasiona. Ve, ese tema de pronto lo tratamos más adelante aquí en otro programa, claro, que sí, hay mucho por contar. Me parece en lo que pueda apoyar y aportar, bienvenido. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Y también has trabajado en primera infancia? Sí, he trabajado primera infancia, primaria principalmente, sí, desde los 5 hasta los 10 años como docente, ¿cierto? Me encantan los niños. No tengo hijos, pero me encantan los niños. No soy madre aún. Espero serlo, pero aún no. Cuando Dios quiera. Sí. Me encanta el tema de la psicología y me encanta el tema que vamos a hablar hoy, que es la paternidad. Listo. Bueno, entonces justamente vamos a hablar hoy de paternidad, no porque mucha gente entenderá, bueno, muy amplio, pero hoy nos vamos a especificar como en el papá, en la figura del papá, del hombre de la casa, del que está ahí pues como de ese pilar fundamental en la familia, ¿cierto? Sí, pues efectivamente eso, quería como empezar explicando, yo sé que hoy en día y mientras que va pasando el tiempo hay muchos tipos de familia y muchas dinámicas familiares, ¿cierto? Todo es respetable, acá pues obviamente en el programa respetamos muchísimos esos temas, todo se habla con mucho respeto y con mucha educación. Obviamente pues tenemos como algo fundamental, pero entonces obviamente entendemos que hay muchos tipos de familias. Y entender que la paternidad no es algo solamente de género, ¿cierto? La paternidad es un rol que se da. Muchas veces hay madres solteras que lo ejercen y lo hacen bien, pero es entender cómo es esta figura, ¿cierto? Pero también empezar a relacionar que la paternidad hoy en día juega un papel muy importante porque los hombres ya cada vez se incluyen más en la crianza de los hijos. Sí, sí, yo creo que están siendo un poquito más conscientes, que estamos como despertando en ese rol de papás y que las mujeres, bueno, creo que todavía nos falta, de acuerdo como manejamos el núcleo familiar, pero siento que ya las que somos un poquito más conscientes, pues vemos esa figura con amor como debe ser. Exacto, eso es un tema muy interesante. Quizás muchos hogares empiezan a encontrar como una diferencia entre papá y mamá, ¿cierto? Y hay un dicho que dice que mamá solo hay una y papá es cualquiera. Ay, sí, ¿cierto? Total, pero eso es mentira. Este dicho es muy importante tocarlo por eso, porque hay una creencia que viene arraigada desde mucho tiempo, ¿cierto? Obvio, la madre casi siempre fue quien daba el amor, era la parte empática del hogar, el padre anteriormente, era el proveedor económico, ¿cierto? No se dedicaba nada más a sus niños, pero en la actualidad esto ha cambiado mucho. O sea, los padres ya no representan solamente la figura de yo soy el proveedor económico. Ajá. Incluso normalmente en la mayoría de las familias vemos que ambos trabajan, ambos son proveedores económicos. Entonces, el mundo va cambiando, la actualidad va trayendo consigo cosas diferentes, algunas negativas, otras positivas. En este caso, que el hombre o el padre o alguna figura como tal masculina se involucre en la crianza del hijo, que le dé amor, en que le dé abrazos, le dé besos, le diga yo te amo, eres mi todo, es algo muy bonito y muy significativo para los niños. Sí, sí, hoy en día he visto más eso, el hombre, lo que tú decías, antes se limitaba simplemente tenga la plata y ya, no, hoy en día veo familias donde el hombre los lleva a los cursos, se mete a natación con los niños, incluso arreglan juntos la casa, involucran tanto al hijo como a la figura paterna, a barrer, a sacudir, a cocinar.
es maravilloso cómo ha cambiado ese rol de papá hoy en día. Sí, de papá y de masculinidad. Y de masculinidad, sí. Ese rol de masculinidad ha ido cambiando porque antes el hombre no cocinaba, el hombre no tocaba una escoba, o sea, no, eso hacía que su rol como masculino se viera afectado. Hoy en día no. Claro. El hombre, estos mitos han ido cambiando y ese rol antes va siendo como, no, mi papá cocina delicioso. Incluso a veces tenemos donde dicen, mi papá cocina mejor que mi mamá. Sí, sí lo he logrado escuchar. Amo más la comida de mi papá, entonces el tema de hoy es eso para resaltar, si bien obviamente la madre es súper fundamental en la crianza del niño, la madre es un eje principal en esa relación, en la autoestima, en todo esto, no podemos dejar a un lado la importancia del padre o de la paternidad o de una figura paterna, porque hay casos en los que lastimosamente no puede estar esta figura, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, pues mi papá falleció cuando yo era muy niña, entonces mi mamá tuvo que hacer ese rol. Y en medio de ese rol lo hizo muy bien. Y mi hermano también, inconscientemente, como él era el mayor, generó ese rol, pero siempre buscamos tener como una figura paterna en la familia. La energía masculina, que es tan importante. Y bueno, yo soy de las mujeres partidarias. Es que aquí no hay culpables, aquí somos responsables todos de eso. O sea, partamos como de quitar la palabra culpable por responsable. Y creo que cuando nosotros somos responsables de nuestra vida y empezamos a tener unas relaciones de pareja, nosotros escogemos al padre de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces es muy bonito cuando llega, pero entonces lo odio cuando se va. Y es ahí donde entran los conflictos y donde empieza como el deterioro de esas figuras en los niños y en la casa, cuando empezamos ya a odiar esa figura, que ya no, depende cómo se fue, que ya no está, y ahí es donde empezamos a tener las falencias con los niños. Es algo también muy importante, un punto de vista que estás tocando muy chévere, porque si bien el programa es para mamás, ¿cierto? Es muy importante que las mamás empiecen a comprender que aunque las parejas se separen, aunque entre ellos hayan conflictos como esposo, como pareja, el niño no tiene por qué verse involucrado en esto, ¿cierto? Si bien todos los papás no tienen la mejor actitud, ¿cierto? No quieren ser partícipes de la vida del niño y no los podemos obligar. Porque no hay por qué obligarlos y tampoco le tenemos por qué mentir al niño, decirle, tu papá no está, inventarles una historia que no es real porque no le podemos vender fantasías sobre algo que no existe, ¿cierto? Claro. Pero también hay que tener mucho cuidado porque muchas mamás cometen el error de hablar mal de los padres delante de los hijos. Entonces comentan, listo, fue violentada, fue maltratada, quizás el niño nunca lo vio, pero estas palabras de la mamá siempre resuenan. Y aunque no creamos, el papá y la figura paterna es muy importante para la identidad y la construcción de la identidad de los niños. Claro, lo que hablábamos ahorita antes del programa, creo que es una afectación a la autoestima del niño. Porque es que somos 50% papá y 50% mamá. Entonces, al yo no aceptar al papá de mi hijo, ¿qué va a decir el inconsciente del niño? Entonces, mi mamá tampoco me está aceptando a mí. Entonces, no me quiere. Entonces, si mi papá es un problema, yo también voy a ser un problema. Si mi mamá odia a mi papá, pues entonces también, de cierto modo, me está odiando a mí. ¿Y qué empieza a pasar ahí? La autoestima y el amor propio del niño se está dañando. Por eso es tan importante el vocabulario que usamos al referirnos de la otra figura, mamá o papá, con los niños, porque los niños todo lo van captando y ellos se van sintiendo culpables también de cierto modo. Entonces estamos dañando a los niños, ya se ven niños más tristes, niños más apagados, niños con pesadillas, niños que empiezan a tener problemas en el estudio, todo eso se empieza a reflejar ahí. Y algo muy complejo es que listo, hablan mal del papá, pero le dicen al niño, eres igualito a tu papá. Ay, sí. O sea, entonces está representando esa figura negativa todo el tiempo en el niño. Entonces el niño queda, bueno, entonces ¿yo qué soy? Yo soy malo, yo soy bueno, claro. ¿Yo cómo me comporto? ¿Qué hago? O cuando le dicen a los niños, todos los hombres son malos, y él es un hombre. Sí, claro. ¿Qué va a pensar este niño? ¿Cómo este niño se va a comportar? Bueno, entonces si todos los hombres son malos, ¿qué sentido tiene yo comportarme bueno? Claro, porque yo soy un varoncito. Sí. Sin embargo, obviamente, el tema de la psicología no quiere decir porque algo, o sea, lo digamos que pase, una persona va a tener estas perspectivas, ¿cierto? Porque la psicología es un mundo y las personas somos un mundo. Hay personas que han pasado por muchos traumas, pero se comportan de una forma diferente porque tuvieron una capacidad de razonar y pensar frente a estas circunstancias, ¿cierto? Hay otros que al contrario, estos temas les influye y les marca más su personalidad y su carácter y afecta un poquitico más en el desarrollo de esto y en el desarrollo de la autoestima, como lo decías ahorita. Podemos identificar mucho que los niños en la escuela es muy notorio. Hay muchos niños que en la escuela ven
al papá que va por la entrega de calificaciones, al papá que lo quiere, al papá que le empacó la comida, al papá que le da el pico, pero en la casa escucha, no, tu papá no sirve para nada, tu papá no me da plata, o ve, pídele la plata del mes a tu papá, que es que no nos la ha dado. Es un tema que al niño no le compete, Claro. que el niño no es responsable de estar mediando entre los dos, es que el niño no puede ser el mediador entre el papá y la mamá. El niño es el hijo del papá, el hijo de la mamá, no el mediador entre dos relaciones. Lo que sí es cierto es que los niños no tienen por qué meterse en los problemas o en las diferencias de los padres. Manejen su tema aparte, háblenlo aparte donde los niños no los escuchen, porque muchas veces también ahí entra, ¿sabes qué? La violencia vicaria. Y se ve muchísimo cuando empezamos a manipular a la pareja, al otro, papá o mamá, con los niños. No se lo dejó ver, entonces si usted abandona al niño, entonces, bueno, una cantidad de cosas donde empieza el niño a hacer el ping-pong y la pelota, ¿y quién va a salir dañado? El niño. Y ese es un tema que se ve mucho. Por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, si bien la mayoría de la violencia intrafamiliar es hacia las mujeres, ¿cierto? Sí. Los hombres no están aislados de esta violencia intrafamiliar. Claro, no están aislados, pero yo pienso que ha sido más que no cuentan por miedo a la sociedad y por pena. Y por algo, cuando una persona va a la fiscalía a denunciar violencia intrafamiliar, una mujer lo toman como violencia de género, a un hombre no lo toman como una denuncia normal. Entonces, en el ámbito de la justicia, esta violencia no corre, no transmite, ¿cierto? Simplemente se queda en una investigación más lenta porque la violencia de género tiene que ser más rápido todo lo que tienen que diligenciar porque claro, puede haber en peligro una vida. Claro, sí, sí. Con los hombres también pasa esto, pero no la hay. No es el mismo recorrido, no es la misma No guía. se le da la misma importancia. No. Pero eso viene como de años atrás, sí. Como del machismo y de la sociedad de que el hombre no puede mostrar que llora, el hombre no puede mostrar que está siendo maltratado, el hombre tiene que ser un roble donde está. No. Y lo mismo pasa cuando un hombre pone una denuncia por paternidad y quiere la custodia legal de su hijo, ¿cierto? Muchas veces ponemos en criterio y pensamos que un hombre no puede criar a un hijo solo, y esto es falso. Así como una mujer puede criar a un hijo solo, sí. Un hombre también. Y si un hombre ve que su pareja está lastimando a su hijo, que lo está violentando, que lo está agrediendo, o que simplemente no le interesa en lo más mínimo el niño, él está en todo su derecho de pedir esta custodia. Sin embargo, la justicia obviamente muchas veces se va más por los derechos de la madre que por los derechos del niño, lo cual no debería ser, ¿cierto? Porque tiene que primar los derechos del niño. Y claro. El niño debe estar con la persona que mejor lo críe, que más pendiente esté de él y que tenga todas las capacidades para tenerlo. Que esté más seguro, sí. Porque hay lugares donde no están seguros, por más que uno quiera, bueno. No están, hay mamás que lastimosamente no les pueden brindar esta seguridad por diferentes factores, contexto, economía, ¿cierto? Por muchas cosas, y quizás en otros espacios el padre sí pueda. Bueno, una custodia compartida, pero muchas veces vemos que la custodia normalmente se la dan a la madre. Sí, o en casos compartidos, pero a veces la custodia quizás ni compartida puede ser porque el niño se están violentando sus derechos quizás al estar con la madre, con el padre quizás no. Entonces vemos que la paternidad, o sea, ha sido un mito, ¿cierto? Han habido muchos mitos en que los hombres no pueden criar a los niños, en que un hombre no puede hacer el papel de madre en ocasiones, esa figura femenina, y esto es falso. Hoy en día los hombres tienen toda la capacidad de criar y de representar esa figura empática, tierna, de amor con los niños. Obviamente, el vínculo de un hijo con una mamá es único. La mamá lo tiene en su estómago, en su vientre, esa conexión que claro, se genera. Claro, es que es un pedazo del cuerpo de la mamá porque es una extensión. Sí. Y la figura paterna crea el vínculo oliéndolo, cargándolo, compartiendo con él. Se crean de maneras diferentes. Pero desde antes. Eso es otra cosa. El vínculo con el padre se puede crear desde antes, desde que están en el embarazo, es mejor dicho, desde el primer momento que se dieron cuenta que iban a ser papás. Las mamás a veces tienen que ser un poquitico más permisivas en este aspecto, ¿cierto? Porque algunas, no todas, vuelvo y repito, esto no es de todos los casos, no es una crítica frente a las madres, al contrario, la mayoría de las madres hacen un papel muy hermoso, ¿cierto? Pero sí la invitación es involucrar un poquito más al padre desde el momento en que se dieron cuenta, van a ser papás. Total. Porque no es voy a ser mamá, es vamos a ser papás. Entonces, psicológicamente el hombre va generando también conciencia frente a eso, sentir las pataditas, sentir cómo se movió,
ver el crecimiento. Incluso hemos visto casos en que a los hombres les da náuseas en el embarazo. Claro, es por esa conexión. A mí el tema me parece maravilloso, a mí me parece, yo respeto y honro mucho la figura paterna, porque como digo, aquí no hay culpables de nada, nosotros somos 100% responsables de las decisiones que tomamos, nadie nos obliga a estar con una persona, nos ponen un revólver en la cabeza para estar con... No, nosotros tomamos las decisiones como papás de meternos con esas personas y de asumir lo que está pasando. Yo quiero recordar, la mamá es la vida y el papá es el mundo, y esa puerta la abre la mamá, se la abre al papá. Si la mamá cierra esa puerta y niega que el papá entre, el niño no se va a desenvolver bien por el mundo. Es un tema muy bacano, me parece muy, muy chévere y hay mucho más por ahondar ahí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con Erika para hablar de esa figura tan linda, esa figura del papá que se debe honrar y respetar tanto como la mamá. Ya regresamos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema muy importante que es la figura paterna, importantísima, linda, con amor, con respeto, y es primordial en la crianza de nuestros niños. Nada de excluir al papá, es que el papá es cualquiera, el papá no existe, el papá se murió. No, todos tenemos un papá y una mamá, ¿cierto, Erika? Sí, está bien. Así es. Y no solamente un papá y una mamá, ¿cierto? Porque esa figura paterna puede ser reemplazada también. Ah, sí, sí, claro, claro. Y quiero que entienda lo mismo, pues que la figura materna, aunque es un poquito más complejo, ¿cierto? Pero la figura paterna puede ser reemplazada por los abuelos, por un tío, porque entonces vamos a decir, listo, entonces el niño que no tiene papá, ¿qué va a hacer? No, tampoco es así, ¿cierto? No nos podemos ir al extremo de que tiene que ser ese papá biológico o ese ser, ¿no? O sea, la figura masculina está, porque muchas veces, listo, no está por X o Y motivo, pero entonces me consigo otra pareja y esa pareja me ayudó a maternar y a paternar, listo, ¿cierto?
Pero hay que hacer una diferencia entre la figura masculina, ¿cierto? Que es el referente como tal del género, y la figura paterna, ¿cierto? Ok. La figura paterna, que es más ese rol de amor, de sentir amor por otra persona que me ama como un ser único, esa figura de autoridad, porque también la figura paterna representa esa autoridad. Claro. Esa figura la pueden representar algún tío, no estoy hablando en general muchos, no, estoy hablando de una persona en general, ¿cierto? Puede ser un tío, un hermano mayor, el abuelo, el padrastro, que es muy importante también. Incluso lo más sano sería que si un padrastro llega a la vida de un niño, pues pueda vincularse de esta forma, Claro. que él pueda representar esa figura. Claro, si el niño no tiene el papá y el papá no está presente y ausente en la vida del niño, ¿cierto? Porque si el papá está, pues no es bueno desplazar y quiere hacer parte, obviamente, si él quiere, porque si no quiere, pues... Así, pero o sea, aunque está presente y está compartiendo el vínculo y el ambiente, él es el papá y yo soy el padrastro. O sea, hay que diferenciar, porque muchas veces dicen, ay, él es tu papá. No, él no es tu papá, él es mi esposo, él es mi novio, pero tú tienes un papá aparte. Hay que diferenciar. Eso es muy importante diferenciarlo, porque eso puede afectar también la personalidad y la identidad del niño. No es malo que él sienta que tiene dos papás que lo aman y lo quieren, dos personas que están presentes, pero no es bueno que él sienta que su papá no tiene autoridad sobre él porque tiene otro papá que tiene más autoridad porque es el que vive. Okay. Entonces ahí desplazamos al papá biológico cuando quiere hacer parte de esta relación y quiere estar aquí. Entonces él de cierta forma lo desplazamos, y pasa mucho en las familias. ¿Cierto? Pero ¿sabes por qué siento yo, Erika, que pasa más? Porque ahí es donde entra a jugar el papel fundamental de la mamá. Sí. Cómo la mamá maneja el tema, cómo la mamá me da permiso a mí de ver a mi papá y de ver al padrastro. Sí. O sea, es la mamá, como lo decía ahorita, la mamá es la que abre la puerta a que el papá venga a la vida del niño. Y depende cómo la mamá abre esa puerta. Si va a venir ahí, listo, yo le abro la puerta al papá, pero entonces todo el tiempo lo estoy insultando, lo estoy agrediendo, le estoy hablando mal de él, voy a crear un conflicto. ¿Y qué pasa? La autoestima del niño y el amor propio va a estar por el piso. Y el niño va a empezar a mirar esos referentes de lo que va a escoger en la vida. Entonces, si yo no me amo como mamá, si yo todo el tiempo estoy demostrando su misión, si yo no pongo los límites, el niño va a decir, bueno, mi mamá es muy sumisa, mi mamá no se quiere nada, entonces yo voy a conseguirme, el inconsciente del niño se va a conseguir una mujer que tampoco se quiera, o por el contrario, que de pronto sea muy rígida, que no le facilite mostrar las emociones, que no sea amorosa. Así se comporta el tema nosotros del somos inconsciente del seres, sí, nosotros somos seres de creencias, de conductas y de patrones, ¿cierto? Esas creencias y esas ideas irracionales las aprendemos muchas veces desde la infancia y están inconscientemente. Muchas veces no las tenemos latentes, no las tenemos presentes, ¿cierto? Aprendemos también por imitación, aprendemos viendo al otro, que era lo que decías, que es muy importante. Entonces, es muy importante todo esto, porque tanto sea un niño o una niña, ¿cierto? Femenina o masculina, empiezan a generar esa identificación o ese rechazo por el otro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños, pueden empezar esa identificación hacia su padre, sea bueno o malo. Y lo mismo, sea bueno o malo, también pueden empezar a generar ese rechazo. Es que yo no me quiero parecer en nada a él. O se parece o lo rechaza. Sí, pero pasan las dos cosas. Si esta persona es un referente bueno, puede buscar también parecerse a él o no parecerse. Porque a veces el padre también puede ser tan sumiso que el niño diga, yo no me quiero parecer en nada a mi papá. Claro. O al contrario, a veces este padre puede tener conductas tan negativas, pero el niño en un ambiente hostil que vivía, pues prefirió tener estas conductas de machista o no adecuadas pues para su desarrollo, ¿cierto? Como decir, yo no quiero. Eso, o pasa también, por ejemplo, en un ambiente tóxico, por ejemplo, donde el padre consume sustancias o alcoholismo. Entonces, si mi papá tomaba mucho licor, entonces yo también el niño se inclina por ser igual o por bloquear esa vivencia y decir, no, yo realmente viví tantas cosas con mi papá que yo le cogí pereza, le cogí miedo y no quiero vivirlo. Es que es un tema muy importante y es muy delicado cuando tenemos hijos, Erika. Pues tú no los tienes ahora, pero yo ahorita que soy mamá, que tengo otra conciencia, yo digo, quiero hacer las cosas diferente, pongo más cuidado en lo que hago.
más desde la prevención, ya estoy pensando como qué entorno hay, allí pasa esto, qué le estoy dando a mi hijo, qué quiero que vea. Yo, por ejemplo, voy a ser el referente de mujer que mi hijo se va a conseguir. Yo tengo un varoncito y yo voy a ser el referente de mujer que él se va a conseguir. Entonces, si yo empiezo a tener un novio, luego otro, luego otro, luego otro, luego otro, y a meter un hombre diferente a mi casa, que vea diferentes figuras, el niño que va a decir, bueno, no, ¿quién soy? ¿Quiénes son ellos? ¿Mi mamá qué? ¿Por qué cambiaba tanto de pareja? Entonces no voy a valorar a las mujeres, no va a haber como, sí, no le voy a dar ese valor a las mujeres sin juzgar, porque yo no quiero juzgar a las personas que lo hacen, ni cómo lo manejan, pero desde mi perspectiva como mamá yo digo, mi hijo se va a conseguir una mujer y yo voy a ser el referente de esa mujer. Claro, es verdad. Hay que entender algo, como mujeres estamos en todo nuestro derecho, independientemente de que dejemos a nuestra pareja, ¿cierto?, en volver a enamorarnos, en volver a sentirnos vivas, sentirnos mujeres, pero también hay que entender que somos mamás y que todo lo que las madres hacen puede afectar el bienestar psicológico, mental y emocional y social del niño. Entonces, lo que decías, no es por criticar, obviamente cada quien está en su derecho, pero sí es entender, tú estás libre de tener las parejas que quieras, no hay ningún inconveniente, pero no lleves a cada pareja que conoces al hogar para que el niño lo conozca primero, porque pones en riesgo al niño. Claro. Los abusos sexuales se ven y normalmente, muchas veces los padres no se dan cuenta que pasó porque los niños no van a contar. Claro. Y además porque los abusadores sexuales muchas veces manipulan muy bien la mente de la persona para que el niño no sienta en su momento que fue abusado. Entonces él no va a ir corriendo a decirte, me abusaron. Claro. No, esto no funciona así en muchos casos. Pues yo en mi vida, en mi cotidianidad, yo llevo 4 años sin pareja, digámoslo así. Mi casa es sagrada. Mi casa es mi espacio, mi terreno con mi hijo, mi casa es sagrada, mi casa no entra nadie. Y el día que yo tengo una pareja es de puertas para afuera, porque obviamente estoy respetando el espacio y la seguridad de mi niño, porque no solamente soy yo, pero ahora tengo a cargo a alguien y ese espacio para mí es sagrado. Sí, es verdad, hay que ser muy conscientes de qué personas entramos a nuestra casa. En realidad quizás nunca vamos a terminar de conocer a uno, al otro, ¿cierto? A la otra persona con que estamos, pero ese nivel de conciencia de decir cuándo decido que una persona entre, y más si yo soy una madre soltera que tengo hijos de por medio, ¿cierto? No estoy diciendo que todos los hombres son malos o que todas las personas son malas, claro, porque el abuso no propiamente puede venir de un hombre, también puede venir de una mujer. Claro. Entonces, y tampoco estoy diciendo, no podemos criar a los niños con miedo, a los niños de que pensar que todo el mundo los va a abusar, pero sí enseñarles que su cuerpo no se toca, que hay lugares que nadie los debe tocar, incluso ni siquiera los padres. Claro. Entonces, hasta cierta edad, porque obviamente hay momentos en los que sí, tienen pues que tocarlos, pero de una forma respetuosa. O sea, a los niños hay que enseñarles también a que ellos se amen y a que amen su cuerpo. Pero lo que decías es muy importante. ¿Quién entra en mi casa? ¿Quién puede entrar en mi casa? ¿Quién está al lado de mi niño? ¿Quién va a convivir con mi niño? No está mal tener una pareja, no está mal sentirse enamorada, sentirse viva como mujer, para nada. La sexualidad es súper importante, pero una sexualidad sana, bien vivida y donde tu hijo vea, no es que mi mamá sí tiene novio, o sea, digamos que lleva 10 años, pero es una pareja muy bonita que él empieza a admirar porque los niños se identifican. Ellos, claro, ellos saben todo, los niños van sabiendo. Sí. Es igual, por ejemplo, entonces, o cuando empieza el conflicto de pareja, ay, es que mi papá se fue con otra, ay, es que mi papá dejó a mi mamá y ya tiene otra, ahí estás, lo que hablábamos ahorita, creando un conflicto interno en el niño y más si la mamá viene y le habla mal del papá. Eso es algo que no se puede. Si, por ejemplo, tienes una pareja, hubo traición de por medio, ¿cierto? El papá se fue, se dejaron. Lo más sano es no meterle al niño ideas sobre tu papá es perro, tu papá nos traicionó, porque no me traicionó, nos traicionó. El papá no traicionó al niño, el papá traicionó a la mamá. La relación del niño y del papá son diferentes y tienen que verse por separado, porque esa relación va a estar de por vida. Entonces, si la vamos a afectar desde el primer momento que hubo una fractura entre la relación papá y mamá, pues esa relación papá e hijo se va a ver afectada. Y es que se ve afectado en todo, se ve afectado cuando el niño, cuando hay conflictos de pareja y se tratan mal al papá y se trata mal a la mamá. De entrada, primero estamos dañando la autoestima del niño, el amor propio, pero también estamos dañando las relaciones con los demás, cómo se va a relacionar con los demás, cómo se va a relacionar con el dinero, cómo se va a desenvolver en el trabajo, qué rendimiento va a dar, cómo va a desempeñarse en sus sueños,
qué sueña, qué aspira en toda su vida laboral, emocional, física, o sea, en todos los ámbitos. Sí, hay muchos estudios donde mencionan, bueno, las personas que llamamos comúnmente desadaptadas sociales, ¿cierto? Es que no es un término muy real, como se dice así, pero son personas que no logran convivir con la sociedad. Cuando analizan muchas personas de estas, muchas historias de su infancia, estos niños no tenieron a un padre presente en su vida, ya sea porque él tomó la decisión de irse, porque murió, ¿cierto? No en todos los casos, repito, la psicología no es un patrón único que porque pasó esto vamos a hacer así, pero sí es una consecuencia de muchas cosas. Entonces muchas veces estos niños que cometen delitos, niños que roban, niños que atracan, cuando escuchamos muchas veces es, no, mi papá no sirve para nada y yo hago esto por ayudarle a mi mamá. Claro. Entonces es muy importante empezar a identificar, porque no es solamente concientizar a la madre de que tiene que permitirle el espacio al hombre o al papá, sino concientizar también a los papás de que, mire, este mito de que mamá solamente hay una y papás cualquiera es falso. Los niños necesitan a sus papás en su vida. Cuando los papás están en la vida de los niños, no solamente económicamente, también emocional, físicamente, les dan abrazos, les dan besos, les dicen te amo, te quiero, eres mi todo. Cuando el niño se siente importante, probablemente es un niño que no va a ir a buscar las calles, es un niño que no va a buscar el consumo. ¿Por qué? Porque en su casa tiene todo ese amor, y tiene unas figuras de apego que, si bien la economía es muy importante, que no siempre se puede dar, porque lastimosamente estamos en un país que hay injusticias sociales, ¿cierto? No todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero que si ese niño cuenta con ese amor, van a haber menos factores de riesgos para que ese niño pueda ser un delincuente en su futuro. Así es. Yo siempre digo, o sea, yo ahorita estoy cultivando y le estoy echando semillitas a mi niño, pero yo sé que voy a recoger buenos frutos porque yo sé lo que le estoy dando a mi hijo. Es que papá y mamá son súper importantes, las dos figuras en la vida de un niño. No estoy diciendo que juntos, no tienen que estar juntos, pero pueden estar bien. Podemos llevar una relación cordial con el papá de nuestros hijos, una relación con respeto. Eso, con respeto, porque hay un niño que es el referente, que nosotros somos los referentes de ellos, y que con esa información el niño se va a desenvolver en la vida, de papá y de mamá. Es eso que está claro. La relación de padres no tiene por qué verse afectada por la relación personal de pareja, o sea, son dos cosas diferentes. Cuando viven juntos, bueno, sí tiene que ver, ¿cierto? Porque el diálogo entre papá y mamá es importante. Claro. ¿Quién es la autoridad? En ocasiones, a veces, antes la autoridad era el papá, ¿cierto? Vivíamos en una convivencia autoritaria, el papá decía sí, no y listo. Ya ha cambiado. Con la modernidad, con el tiempo, con las formas de crianza, con la crianza positiva que tenemos en este momento, la crianza se hace a través del diálogo, a través de lo que quiere mamá, papá y niño. Sí. No es que yo deje hacer a mi niño lo que se le dé la gana, ¿no? Pero sí saber intermediar entre lo que el niño quiere, papá quiere y mamá quiere. Papás, si tienen un problema, no lo discutan frente al niño, busquen un espacio seguro para discutir esto. Así es. Hay mucha tela por cortar, mucho por contar. Tú hablas demasiado rico, hay un tema muy importante aquí para hablar de esas figuras paternas, pero el tiempo en televisión es muy corto, Erika. Entonces yo creo que por lo menos como que dejamos ahí la semillita sembrada, empezamos como a decir, bueno, quiero hacer las cosas de manera diferente, se puede hacer las cosas de manera diferente con papá y con mamá. Yo te agradezco que hayas aceptado la invitación acá para hablar de este tema tan importante. Espero tenerte por aquí nuevamente, porque igual pues el tiempo se nos está acabando, pero realmente qué rico haberte tenido aquí en el programa con este tema tan importante. Muchas gracias por la invitación y yo me quiero despedir con esto. No cometamos los mismos patrones que cometieron los papás, nuestros papás o algunos papás en nuestra infancia. Seamos diferentes por los hijos, criamos de una forma diferente, veamos la vida de una forma diferente. La vida puede ser bonita si nosotros buscamos que se vea bonita, y más para nuestros hijos. Ay, sí, la verdad es que yo creo que lo más importante cuando tenemos hijos, ellos son lo más importante, se pasan a ocupar ese lugar tan importante y hay que hacer las cosas bien por ellos. Entonces, papá, mamás, no hablen mal de la figura, de la otra figura. Los niños necesitan ese amor y esa seguridad para desenvolverse en la vida, y vamos a recoger buenos frutos cuando sembramos todo ese amor, esa semillita con tanto amor. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. A ustedes ahí les dejo la inquietud. Espero que esta información les haya servido muchísimo y nosotros nos vemos con más información en una próxima oportunidad. Gracias por la sintonía y qué rico ser mamás. Chao. Chao.